Moro Joseph, director Esjaim, y estás escuchando el programa Un Café con Moro Joseph, que llega a ustedes de parte del ministro Esjaim todos los viernes a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico. El Moré tiene el café en la mano, está muy caliente. Es un café que me regaló un amigo del área norte de Puerto Rico, Café Don Pello, que viene de una finca en Ciales. Y mi esposa lo coló hoy en una, creo que se llama Greca, donde el nivel de presión que le crea al café hace que el sabor sea diferente. Y tengo que decir que sí, percibes el sabor bien diferente. Gracias le doy al Todopoderoso por esas personas que nos guardan mucho amor en el Mesías y nos obsequian estas cosas para que nosotros podamos disfrutarlas, y así ellos demuestran el aprecio que nos tienen. Que Adonai Rey del Universo les conceda mucho favor. Tú sabes quién eres y sabes que te amo mucho. Buenas tardes a todos, amigos. Hoy estás escuchando el programa Un Café con Moro Joseph y tenemos un programa muy bueno, como de costumbre todos los viernes. Pero antes de hablar del tema que tenemos para hoy, siempre damos una serie de anuncios para iniciar el programa. Primeramente queremos saludar a todas las personas que fielmente nos sintonizan todos los viernes a las 3 de la tarde y me acompañan con el café. A ustedes, gracias le doy al cielo por ustedes, porque sé que sus oraciones, este siervo del Eterno está, y el Eterno fortalece mis brazos para poder continuar esta labor. Gracias por su fiel sintonía y comparta el enlace de esta programación en su Facebook, en su Twitter, donde usted tenga redes sociales. Vamos a utilizar las redes sociales para hacer un bien, no para contender sobre opiniones, no para discutir sobre temas que no nos edifican, sino para llevar a las personas a que puedan escuchar el camino bueno, el camino de Dios. Hoy nos encontramos en el día 5 del mes de febrero del año 2021. Esto corresponde en el calendario de Hillel II al día 23 del mes de Shevat. Ya está por terminarse el mes de Shevat de acuerdo al calendario de Hillel II. Y para los que se preguntan por qué digo de acuerdo al calendario de Hillel II, pues en los estudios que el Moro Joseph ha hecho con respecto al segundo templo, hemos podido descubrir que el calendario que poseemos hoy día tiene su origen en la época del siglo II, casi 3, o mejor dicho, del siglo 3-4, y fue preparado por el rabino Hillel II, y con esto con el fin de llevar a todos los observantes a mantener una uniformidad con respecto a las observancias en un calendario que se creó para sobrevivir en la dispersión, porque fue mucho después de la destrucción del santuario. ¿Okay? Y esto significa que esto no significa que el calendario, mejor dicho, esto no significa que el calendario no sea valioso, que no sea importante para nosotros, que lo debamos descartar, sino que debemos conocer su origen y entender que en el estado que nos encontramos todos hacemos el mejor esfuerzo por agradar al bendito. Así que le menciono esto para que usted tenga conocimiento de por qué siempre mencionamos a Hillel II y su calendario. Terminándose la semana próxima, el mes de Shevat, entraríamos al mes de Adar, y con esto el último mes del calendario de Hillel II, dando con ello pasos para entrar al mes de Nisan, el mes de Aviv, que es el mes donde se conmemora la Pascua y el inicio de las temporadas de primavera, como están establecidas en Levítico 23. En el mes de Adar tradicionalmente se celebra el día 13 de Adar al anochecer, el día 13 durante el día el ayuno de Esther, es una tradición que preserva el pueblo, y el día 14 se celebra o se festeja la fiesta de Purim. En Esjaim acostumbramos a leer el libro durante este día, y muy probablemente haremos lo mismo este año. Así que esté pendiente a nuestros anuncios en este programa de radio Un Café con Moro Joseph y nuestros comentarios todos los Shabbats a través de Midrash en Shabbat, donde vamos a estar recordando, anunciando si vamos oficialmente a dar esa lectura y cómo puede accesar la misma con nosotros y estudiar el libro de Esther. Luego de ese anuncio, me complace también anunciarles que el día de ayer terminamos la lectura del libro, o la carta a los Gálatas.
hay ciertos detalles que pasé por alto que muy probablemente los mencione este próximo Shabbat, es decir, mañana en la mañana, los primeros 15 minutos de nuestro antes de comenzar nuestro estudio de la Parashá. Muy probablemente lo haga a las 9:45. Les recomiendo que si usted está suscrito a nuestros estudios de la Parashá todas las semanas en el Bet Midrash virtual, que entre temprano, entre media hora antes del comienzo, para que usted pueda accesar información adicional que compartimos, que no queda grabado en la clase regular. Y muy probablemente haga ese comentario de 15, tal vez 15, 20 minutos para darle entonces el toque final a la carta a los Gálatas, que realmente no pertenece a la carta, pero tiene que ver con el tema tratado. Así que ayer tuvimos ese estudio final, lo terminamos. Entiendo que muchas personas quedaron sorprendidas por la lectura y la información que presentamos. Se aclararon muchas dudas que existían en los pensamientos y se llevó el estudio de la Torá a su nivel adecuado. Y qué significa observar los preceptos, pues eso es uno de los temas que hacemos nosotros que somos de las naciones si no estamos circuncidados conforme al rito de Moisés, que nos corresponde observar. Algunos que se han infiltrado en la comunidad de los nazarenos y dicen ser pero no son, como dice Revelaciones, dicen que hay que observar las 7 leyes noádicas. Sin embargo, los discípulos no enseñaron eso. Hay una Torá que se observa, hay unos preceptos que se observan, y el Espíritu de Dios que mora en cada uno de los discípulos nos asiste para que hagamos eso que está escrito, que se puede observar en cualquier lugar del mundo, y no se debe y no altera el propósito original de los preceptos. Esa es la parte final de la carta que no comenté, que con el favor del cielo tal vez mañana en la mañana lo haga. Tengo que ver cuánto tiempo me podría tardar, porque la parashá de mañana es muy importante. La parashá de mañana es la parashá Jetro, y Jetro tiene su origen en el capítulo 18 del libro de Éxodo, versículo 1, y termina en el 20:26. Si usted tiene otras versiones de la Biblia, dependiendo si es hebrea o es cristiana, en el sentido de organización del canon, pues podría ser el 26 o el 23, 2026 o 2023. Y la porción Jetro, se llama Jetro, que es el sacerdote de Madián, el suegro de Moisés, pero el tema principal de la porción es la entrega de las Lujot Habrit, las tablas del pacto, donde a la misma vez Moisés recibe el rollo del pacto, y con esto el Eterno entra en un pacto con los hijos de Israel. Pacto que Moisés va gradualmente añadiendo preceptos y a la misma vez añadiendo maldiciones si no se cumplen. Mañana vamos a hablar un poco sobre eso. Vamos a hablar también de cómo Jetro nos va a apuntar de forma, nos va a llevar, es una sombra de cómo las naciones reconocerán que Hashem es el único Dios y que no hay Dios fuera de él, que no hay Dios que se pueda comparar a él, y cómo el profeta Zacarías anticipa un resultado mayor a lo que hizo Jetro. Es decir, Jetro en la parashá reconoce que Hashem es el único Dios verdadero, pero Jetro no se une a la fe de Israel. Jetro sigue su camino. Jetro sigue pensando que hay otros dioses. Lo único que Yud-Hei Vav-Hei es el único Dios, el Dios más grande, como dice la parashá. Que él dice, ahora sé que Yud-Hei Vav-Hei es mayor que todos los dioses. Esto no significa que Jetro esté abandonando su creencia de otros poderes, otras divinidades, otros poderes divinos.
Sin embargo, vamos a encontrar, que muy probablemente lo incluyamos en el comentario de mañana, vamos a encontrar al profeta Zacarías adelantar o anticipar o anunciar, mejor dicho, que vendría un tiempo donde de las naciones se agarrarían del manto de un judío y dirían: vamos con ustedes porque sabemos que el Dios verdadero está con ustedes. Es decir, vamos a ver una diferencia entre Jetro, que reconoce a Yud-Heh-Vav-Heh como el Dios más grande de todos los dioses, pero no acompaña a Moisés en ese camino hacia la recepción de la herencia que Hashem le ofrece a Abraham, e Israel participa de esta por razón de la promesa a Abraham. Sin embargo, el profeta Zacarías va a hablar de algo muy, muy diferente. Y esas son las maravillas de Hashem. Así que mañana estaremos hablando de eso con el favor del cielo. Y esto me lleva entonces a hablar un poco de lo que comentamos ayer y lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Ayer terminamos la lectura de la carta a los Gálatas, donde le mostramos a la audiencia que estaba presente, y si usted quiere escuchar la repetición, nos complace anunciarles que una vez termine este programa de hoy, inmediatamente a las 4 de la tarde, Etz Haim Radio estará transmitiendo la primera parte de la carta a los Gálatas, y una vez termine la primera parte, habrá una pequeña pausa musical para entonces inmediatamente comenzar la segunda parte, y así usted podrá escucharlas de corrido. Tenemos eso programado para, le voy a decir exactamente las horas, una a las 4 de la tarde y la otra sería para las 7 de la noche. 7 de la noche. Lo voy a mover para las 8. Gracias a Hashem que lo puedo cambiar. Lo acabo de cambiar aquí, así que sería para las 6 de la tarde. Usted podría escuchar la repetición de la segunda parte, y en nuestra página web ya está disponible las dos partes, la de ayer y la de la semana pasada. ¿Por qué presentamos la carta a los Gálatas como parte del inicio, como la enseñanza inicial con respecto a los estudios nazarenos? A lo largo del tiempo, este siervo del Eterno, que no tiene aires de pastor, ni de rabino, ni nada de esas cosas, simplemente he escuchado la voz de Hashem y he obedecido. Este siervo del Eterno ha ido dándose cuenta con sus ojos y sus oídos que el camino que él comenzó a andar hace unos 10 años tiene una serie de cosas que son contrarias a la fe que predicaron los apóstoles. Cada uno de nosotros de alguna forma venimos de una iglesia, algunos más tiempo que otros. Por ejemplo, yo estuve poco más de un año y unos meses, hasta que un amigo en esa iglesia donde asistía me regaló, o me prestó, mejor dicho, su Torah, una Torah Emet. Yo me la llevé a mi casa, la leí apenas dormida. Me disfruté esa lectura y desde entonces comencé a estudiar la Torah del Eterno. Terminé saliendo de la iglesia, y como salí de ella no considero importante. Y hasta el día de hoy, pues sigo estudiando la Torah del Eterno. He visto muchos maestros. Los mencionar los nombres no considero importante en estos momentos. Y aprendí mucho de ellos. Pero en un periodo del tiempo que no podría especificar hace cuánto, pero no es tanto, comencé a darme cuenta que muchas de las cosas que me enseñaban, o me enseñaron, o aprendí, contradecían de cierta forma el fundamento de los discípulos originales del maestro.
Una cosa que muy interesantemente me sucedió es que yo me enfoqué muy profundamente en el estudio del mundo rabínico. Me fascina el pensamiento rabínico. No sabía su origen, tengo que reconocerlo. Pensaba que todo lo que los rabinos enseñaban tiene su origen en la interpretación pura de la Torá. No fue hasta un periodo del tiempo que comencé a entender por personas mismas, residentes de Israel, que conocen el mundo rabínico. Comencé a conocer que los rabinos fusionaron dentro del fundamento de la Torá una serie de ideas o formas de comprender la sabiduría de acuerdo a ciertos grupos. Por ejemplo, el judaísmo rabínico trajo dentro de su interpretación de la Torá lo que usted conoce hoy como la filosofía, que tiene su origen en el pensamiento heleno. El cristianismo también lo posee, pero yo pensaba que en el judaísmo eso no existía. Pensamientos esotéricos con respecto a la Torá, que en un tiempo tenían un origen kosher, comenzaron a trastornarse porque comenzó a introducirse dentro del pensamiento rabínico el pensamiento oriental, las ciencias orientales, y me refiero al pensamiento budista, hinduista. Usted puede discutir ese tema con algún rabino y le va a decir es que todas esas ideas están en la Torá, simplemente que esos pueblos la han torcido. Y en un momento yo pensé eso. No estoy diciendo que esa forma de pensamiento sea mala. Muchas personas tienden a pensar rápido que eso es satánico. Lo que estoy diciendo con esto es que de la misma forma que el cristianismo evolucionó en su forma de ver la escritura, el judaísmo rabínico también. Pero con respecto, y bueno, regreso al asunto de los rabinos, me fascina el pensamiento rabínico, todavía lo estudio. Tengo mis rabinos favoritos en lo que respecta a sus libros, no es que sean mi autoridad, porque para mí el único rabino es Yeshua HaMashiach, pero en lo que respecta al pensamiento rabínico, a mí me fascina Moshe Haim Luzzatto, tengo varios libros de él y a todos sus libros los recomiendo. Cuando usted estudia el mundo rabínico, pasas por alto ciertos detalles, como por ejemplo, entender que para los rabinos el Mesías no ha llegado, por consiguiente su forma de ver la Torá y los preceptos es muy diferente para aquel que piensa que el Mesías ha llegado. Número 2, y es lo que entra a la parte de Gálatas. La Torá le fue dada al pueblo de Israel. Fue un pacto que Hashem hizo con ellos. Y le corresponde al pueblo de Israel custodiarla, cuidar de ella. Específicamente se le asignó a los sacerdotes. ¿Cómo entraron los rabinos, que son los descendientes de los fariseos? Pues tenemos que ir a la historia del segundo templo y entender las cosas que pasaron para poder entender luego por qué ellos tienen ahora el control de esta. Cuando conocemos estas cosas, vamos tomando decisiones. En un tiempo, y estoy dando un pequeño flash forward por razón del tiempo que tengo a mi lado, que me dice que son las 3:21. En un tiempo comencé a darme cuenta, repito, que habían cosas que no estaban de acuerdo a la enseñanza de los discípulos, y yo participé de esa voz global donde decíamos hay que guardar las fiestas, hay que guardar el Shabbat, es un mandamiento de Dios, no son fiestas judías, hay que comer kosher, etcétera, 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 desconociendo los elementos básicos de esos preceptos. Esos preceptos primero le fue dada a un pueblo, segundo le fue dado a ellos con unas condiciones para que se cumplan. Por ejemplo, vas a encontrar, y esto lo he repetido, pero lo sigo repitiendo porque es que en la repetición es que entendemos, llegamos un momento a entender. Por ejemplo, hoy en día hablamos de hay que celebrar las fiestas porque son las fiestas de Dios.
Y es muy cierto, son las fiestas de Dios. Pero no podemos subir a Jerusalén a celebrarlas, porque no hay sacerdocio y no hay templo. Y si no hay sacerdocio y no hay templo, ¿dónde entonces podemos observarla? No tenemos un solo profeta que diga que en cualquier parte del mundo van a poder celebrarlas, observarlas y festejarlas ante Hashem. Pero más aún, no tenemos un solo discípulo de Yeshua o el propio maestro decir que bajo la Brit Hadashah sus discípulos, sean judíos o gentiles, en cualquier lugar del mundo pueden observar las fiestas. No tenemos por ningún lado eso, amigo. Eso entre muchas cosas que comencé a darme cuenta. Por ejemplo, yo aprendí que en Yom Kippur tenía que ayunar para conseguir expiación por mis pecados. Y era muy celoso con eso, incluso dirigiendo el Bet Midrash Etz Haim. Convocaba un ayuno para ese día, como está establecido en la Torá, y un día largo de oraciones. Y los que me acompañaron ese día saben lo que me refiero. Pero pasé por alto la enseñanza a los apóstoles. A mí me habían enseñado que tenía que hacer eso porque ese es el día de conseguir perdón, es el día donde el Eterno borra nuestras iniquidades. Hasta que un día mis ojos fueron abiertos. Y comencé a ver lo que siempre estuvo delante de mis ojos, pero no lo podía ver. Una carta escrita por un judío donde dice que el Mesías hizo la perfecta expiación y ya no hay más sacrificio para los pecados. Y si el Mesías hizo la perfecta expiación, ¿puede el Moré Yosef, mediante un ayuno y unas largas oraciones, conseguir un perdón que sea más grande que el Eterno otorgó a través de su Mashiach, como está escrito en el profeta Isaías, que él cargaría con las iniquidades de todos? Pero yo pensaba lo opuesto. Yo pensaba, porque estaba deseoso por caminar el camino bueno, que si hacía eso estaba obedeciendo el camino de Dios porque estaba escrito en la Torá. Y buscaba el texto, allí está, en Levíticos. Pero pasaba por alto un detalle. En ningún lado en la Torá y en ningún lado los profetas dice que tú puedes conseguir expiación sin sacerdote y sin templo. Cuando descubro, mediante el estudio del segundo templo, cuando descubro que ese ritual de Yom Kippur moderno, que sustituye, de acuerdo a la autoridad rabínica, que se reúne en el periodo del tiempo y así lo designa, el sacrificio del templo y la ofrenda de Yom Kippur, cuando descubro el origen de eso, me percato que los rabinos habían creado un sistema por la ausencia de tierra y templo. Y desconocía, en ignorancia, que estos lo hicieron así, porque para ellos el Mesías no ha llegado. Y me hice la pregunta, ¿y si el Mesías llega? ¿Cómo sería la capará bonot? Y me fui a buscar a los profetas y encontré en Ezequiel que aún el templo que ve Ezequiel no hay Yom Kippur. ¿Por qué no hay Yom Kippur? Si es el día más sagrado de todo el calendario bíblico. ¿Puede Hashem cambiar la Torá? Yo escuché y así aprendí que Hashem nunca cambiará la Torá, porque así lo aprendí y así lo creí. Pero estudiando Ezequiel descubrí que hay ciertas cosas que Ezequiel dice con respecto al servicio del santuario que no están en la Torá. ¿Quién es Ezequiel para recibir tal revelación? ¿Acaso el profeta más grande no es Moshe?
y lo que recibió Moshe es la final autoridad. ¿Qué sucedió? Y así sucesivamente con cada cosa que había aprendido. Hasta que un día me llené de valor. Una cosa Hashem me ha dado. Y es que no tengo temor de decir lo que Hashem me da. Y lo que han llevado tiempo siguiéndome saben de lo que hablo. He tenido mis consecuencias sobre eso. Pero imagínense, amigo, si nadie abre la boca para hablar, ¿quién va a hablar? ¿Seguiremos perpetuando el engaño y la mentira? Pregúntese usted eso y tal vez me entenderá. Viví esa experiencia de darme cuenta de que yo pensaba que yo estaba andando en el camino de Hashem y realmente estaba andando en tradiciones y filosofías humanas. Que de ninguna forma las tradiciones y las filosofías humanas me iban a acercar a Hashem. Simplemente me iban a crear esa realidad ilusoria de algo que cuando es probado está construido sobre arena. Esto, luego de un periodo grande de estudio, tiempo bastante que me tomó, porque tuve que estudiar los rollos del muerto para entender que no había uniformidad con respecto a muchas cosas que están escritas en la Torá. Que habían grupos sectarios que cada uno reclamaba tener la verdad. Y a la misma vez, estudiando la época del Segundo Templo, pude descubrir cómo ellos veían la idea del Mesías. Usted va a escuchar hoy en día, por ejemplo, de Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, conceptos que formularon los rabinos tiempo después de la destrucción del templo. Sin embargo, en la época del Segundo Templo se hablaba del Mashiach de Israel y el Mashiach de Aarón. El Mashiach sacerdotal y el Mashiach monárquico. ¿Cómo lo vio Zacarías en el capítulo 3, en la visión que tiene después de juzgar el Eterno, o mejor dicho, el acusador acusar a Yehoshua ben Josadak ante Hashem? Así, amigos, ha sucedido que, y acabo de notar que el internet se acaba de ir. Vamos a ver qué está pasando, no se me vaya. Seguimos hablando porque el comentario se está grabando, pero aparentemente ha habido una avería y ya no salimos del aire, pero regresamos nuevamente. Le pido disculpas por esa interrupción. En estas últimas semanas el internet en esta región ha estado bastante malito. Le decía que haciendo los estudios pertenecientes al Segundo Templo, fui descubriendo poco a poco las cosas que comento. Y eso me llevó a entonces lanzar una invitación para comenzar a estudiar los escritos nazarenos que comenzamos la semana pasada. Y comenzamos con la carta a los Gálatas. Y ya he dicho, y vuelvo y repito, que cuando vamos a estudiar los escritos nazarenos, tenemos que tomar en consideración primeramente el tiempo que se está hablando, la audiencia, el lugar geográfico donde se encuentra esa audiencia y las cosas que están dentro de ese periodo del tiempo. Por ejemplo, yo aprendí la carta de los Gálatas desde la perspectiva de Shaul de Tarso hablar de la interpretación legalista de la Torá o la Torá oral de Hillel y Shammai.
Pero cuando vamos al periodo del tiempo, la audiencia y las cosas que se pensaban en aquel entonces, descubrimos que las cosas no son como nos las enseñaron. Galatia quedaba en una región bien distante de Jerusalén. Número 1. Número 2. La audiencia era absolutamente gentil. Y le habían dicho a esa audiencia, alguien llegó allí, Shaul de Tarso no sabe aparentemente quién es, porque al final de la carta él dice que aquel que está molestándolo, que se mutile, él mismo también. Shaul de Tarso en esa carta comienza a hablar de esa idea ilusoria que se había introducido en la comunidad de Galatia, esa idea ilusoria de si usted se circuncide y observa toda la Torá, ante Hashem serás declarado inocente. Shaul de Tarso, como genio que fue, o es, porque de seguro Mashiach, por el poder del Eterno, lo ha levantado, mejor dicho, lo tiene guardado en el seno de Hashem, esperando la resurrección de los muertos, y será levantado. El hombre más odiado, incluso poco se habla de él poco se habla de él en las raíces hebreas, porque claramente sus enseñanzas trastocan el pensamiento que existe hoy día. Shaul de Tarso en esa carta dice que si alguien le predica un evangelio que es contradictorio al que él enseñó, que él recibió directamente del Mesías, que sea un maldito. Shaul está diciendo que el evangelio que recibió viene directamente de Mashiach. Y si ese evangelio que recibe viene directamente de Mashiach, entonces el que le está predicando a los gentiles otro evangelio diferente al que Shaul predica, ¿quién se lo dio? Shaul de Tarso en esta carta dice, y muy brillantemente muestra, que de ninguna forma por la circuncisión, que de ninguna forma por la observancia de la Torá, la persona va a alcanzar justificación delante de Dios. ¿Por qué él dice eso? Porque la evidencia histórica del pueblo de Israel así lo demuestra. Si el pueblo, mediante la observancia de la Torá y sus preceptos, pudiese ser declarado inocente ante Hashem, porque los profetas profetizan, número uno, que vendría un redentor, número 2, que uno escogido por el Eterno, Mashiach, sufriría por los pecados de Israel, aunque hoy en día traten de dar la vuelta a Isaías 53 y mostrar que no tiene que ver con Mashiach, la evidencia de la época del Segundo Templo muestra que así lo entendían, que Isaías 53 habla de Mashiach. Que Hashem haría un pacto nuevo y que no se acordaría más de sus pecados. ¿Para qué Hashem, bendito sea, por medio de los profetas, iba a anunciar eso si el pueblo simplemente con hacer una teshuvá recibiría capará bonot y reconciliación con Hashem? Es contradictorio leer eso en los profetas, si es así. Por eso que Shaul de Tarso dice
Si la justificación fuera por las obras de la ley, que sería que es sinónimo de la observancia de los preceptos, porque las obras de la ley no tienen que ver con la Torá oral, las obras de la ley tienen que ver con la observancia de los preceptos. Si la justificación, la declaración de inocencia de parte de Dios es lo puedes lograr a través de la observancia de los preceptos, la obra de la ley, pues en vano murió el Mesías. ¿Para qué Hashem envía al Mashiach? Y comienza a mostrar en esta carta cómo la promesa de la herencia, que es el evangelio que predica Pablo de Tarso, porque Pablo de Tarso es enviado a los gentiles para extenderle a los gentiles la invitación al reino mesiánico. Solamente debían declarar que Yeshua era el Señor y creer que Dios lo había levantado entre los muertos. ¿Por qué era necesario creer que Yeshua era el Señor, que es el amo? De creer que Yeshua es el Señor es una forma de de expresar lealtad de parte del que lo confesa. Por tanto, renunciaban a la lealtad al César y lo que representaba el culto imperial y se envolvían en la lealtad del Mesías y lo que esto representa. La promulgación del reino mesiánico y la esperanza salvadora que se manifiesta en Mashiach. ¿Por qué debían creer que Hashem lo levantó de entre los muertos? Porque muy probablemente muchos de ellos no iban a vivir el reino mesiánico en ese tiempo, sino que iban a morir. Y debían creer en la resurrección de los muertos. Shaul de Tarso predica que muy probablemente cuando el Mesías regrese, o mejor dicho, que cuando el Mesías regrese, los que estén vivos serán transformados. No muy probablemente, sino que así sería. Shaul de Tarso predica eso. Y dice que el que haga esa confesión, de seguro tendría su entrada a la era mesiánica. Por la fe. Por la confianza de creer al mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La puerta está abierta. Creed en el Evangelio. Creed en las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay una esperanza. Va a haber un cambio, va a haber justicia. ¿Quieres participar de eso? Ven. Y Hashem les daría el Espíritu como testimonio de la adopción. Así lo dice Pablo de Tarso en la carta. Y ese testimonio de adopción trae consigo unos frutos. Porque el Espíritu operando en la persona haría que esa persona renuncie a los deseos de la carne, que son las transgresiones que Hashem especifica en la Torá, que deben evitarse. Y por eso es que él dice, si el Espíritu está en ti, pues de seguro que estás siendo guiado por él, por consiguiente, siendo guiado por el Espíritu, los deseos de la carne son nulos. Porque las obras de la carne son fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojo, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, etcétera, etcétera, que él dice que el que practica eso no heredará el reino. Y dentro de la carta él habla de la herencia que recibimos a través del Mesías por medio del pacto que Hashem hizo con Abraham. Por consiguiente, el testimonio del espíritu de adopción operando en la persona es que esa persona no practica ya esos deseos de la carne. Por consiguiente, no hay razón por estar obsesionado en observar los preceptos si ya tienes testimonio de que los estás observando correctamente. Ahora, ¿por qué él se enfoca en esas cosas que en la Torá están escritas? Porque son las leyes que cualquier persona puede observar en cualquier parte del mundo.
Y ellos están en una región que hoy se llama Turquía, muy distante de Jerusalén. Las leyes de agricultura, las leyes de compensación, las leyes con respecto al diezmo, las leyes de sacrificio, todas esas leyes que giran alrededor de la tierra no se pueden observar en Galatia. Y Shaul de Tarso le dice: ustedes que quieren ser justificados por medio de la Torá, es decir, circuncidarse y observar la Torá, sepan ustedes que es maldito el que no observa las palabras escritas en la Torá. Por tanto, tienes que observar los preceptos. Todos, dice Shaul de Tarso en esta carta en el capítulo 3. Sin embargo, dice que el justo vivirá por su emuná. Y cualquier persona pensaría, pues entonces, si es así y nosotros somos de las naciones, Dioses, ¿para qué estudiar la Torá? Y Shaul de Tarso, que era un genio, inspirado por Moshiach, sabía lo que enseñaba, amigos. ¿Por qué estudiar la Torá? La Torá nos habla primeramente de quién es el creador, de cómo él creó todo, incluyendo el ser humano, de cómo él entra en un acuerdo con el ser humano y el ser humano, por desobediente, pierde ese acuerdo. Pero no solamente eso, nos habla del carácter, nos habla de cómo el creador le interesa al humano, le interesa su creación. La Torá nos habla también de la esperanza de Mashiach, porque todo lo que hace Moshe es una sombra de Mashiach. La Torá también nos habla del Espíritu que santifica, pues vemos claramente cómo Hashem le dice al pueblo que deben comportarse de cierta forma para que el Espíritu de Él no los rechace. La Torá nos habla del camino bueno. ¿Y qué función hace para nosotros que estamos en el Mesías? Observamos los preceptos que podemos observar en el estado que nos encontramos hoy, en el mundo que vivimos, no para alcanzar el estado inocente ante Hashem, no para ser justificado ante Hashem, sino porque estas hacen una función en el desarrollo y crecimiento espiritual de cada persona que lo hace. Y vas a encontrar que el Timoteo Yeshua, mejor dicho, en Timoteo Shaul de Tarso habla sobre esto. En la segunda carta a Timoteo vamos a encontrar que Shaul de Tarso le dice a Timoteo: tú conoces desde niño la Sagrada Escritura. Es importante que usted sepa que el papá de Timoteo era griego y su mamá era judía. Por tanto, desde niño conocer la Sagrada Escritura nos dice que Timoteo fue educado en los sagrados escritos por su mamá. Su mamá siguió el consejo que aparece en Proverbios. Mamá educa al hijo en la Torá. Y él le dice: tú conoces desde niño las Sagradas Escrituras, que te pueden hacer sabio en la salvación que hay por la fe en Yeshua el Mesías. Así que el estudio de la Sagrada Escritura nos ayuda a aumentar nuestro crecimiento espiritual y también a desarrollar la sabiduría que viene del cielo. Y él dice en el versículo 16: toda la Escritura es inspirado por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección
y para la instrucción en la justicia. Mire qué interesante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Eso es lo primero que Shaul de Tarso le dice a Timoteo como un fundamento importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Fueron escritas por seres humanos? Claro que sí. ¿Que sufrió edición? Muy probable. Hay señales de que así fue. Pero ¿quién es el autor de ellas? Hashem. Y Shaul de Tarso dice, ella es útil para la enseñanza. Así que la primera función que le encuentra Shaul de Tarso a la escritura es la utilización de esta para enseñar. Para la refutación del error. Por ejemplo, y voy a usar un ejemplo moderno. ¿Cuántos no andan diciéndole a las ovejas del Mesías que hay que circuncidarse porque así lo ordena la Torá? Imagínese usted con los escritos que tenemos hoy de los discípulos, que en el tiempo que Pablo de Tarso está diciendo esto no existían. La evidencia que podemos mostrar de cómo los discípulos, autorizados por el Mesías, porque recuerden que los discípulos se les dio autoridad para permitir y para no permitir, atar y desatar, como aparece en los evangelios. Refutar el error. Para la corrección. ¿Qué corrección? Aquel que está siendo arrastrado por los deseos de la carne y está poco a poco siendo torcido sus caminos. El líder que es escogido por Hashem y su Mashiach para servir de estrella que alumbra en la oscuridad, lo va a llevar a la corrección para que abandone ese camino malo. Para la instrucción en la justicia, para que la persona aprenda lo que es correcto. Porque recordemos, amigos, que la Escritura nos dice que Adam Harishon, el primer hombre, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la Escritura nos enseña que el humano, a consecuencia de eso, confundió lo bueno con lo malo. Y es Hashem quien define entonces qué es bueno y qué es malo. Y continúa el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado. La palabra calificado en ese texto da el sentido de que esté completo. Equipado para toda buena obra. Ese es el propósito. La utilización y función que tiene el estudio de la Torá. Pero no solamente el estudio de la Torá. Los profetas, y ahora que tenemos los escritos nazarenos como herencia recibida de aquellos que custodiaron esos textos. La utilización de esta para prepararnos para la venida del Mesías. Para que podamos ser cabales, calificados para hacer toda función que el cielo nos asigna. Para guiar a otros y para ser modelos. Esa es la función que hace la Escritura para nosotros que estamos en el Mesías. Y usted podría preguntarse, Morey, entonces, ¿qué hacemos ahora? Porque yo aprendí a observar las fiestas. Esjaim cree, con perfecta fe, que utilizar el calendario de Hillel para reunir a la congregación mesiánica y hablar de esas convocaciones y su significado, porque son sombra de lo que ha de venir, aportan el crecimiento de la familia de fe, para que entonces cada uno de nosotros podamos entender lo que representa la venida del Mesías y podamos anhelarla con nuestro corazón y con nuestra alma. Y podamos prepararnos para ese día. Pero no podemos enseñar, por lo menos Morey Yosef no puede ya enseñar lo que enseñaba con respecto a las fiestas. Porque primero lo aprendí de los rabinos y no significa que sea malo.
sino que con esto estoy diciendo que para ellos el Mesías no ha llegado, por tanto el sentido del mismo es diferente que para nosotros. Por eso comencé ayer con la carta de Gálatas, para entonces llevarlos poco a poco a las diferentes cartas, y quiero aprovechar en los últimos minutos que me queda de programa, decirles que próximamente estaremos anunciando la fecha donde comenzaremos la carta a los Efesios, donde aparentemente hay una contradicción de Pablo de Tarso. ¿Por qué? Porque Pablo de Tarso habla de estar sentados en lugares celestiales en el Mesías, relacionando eso con el Sinaí y cómo los que fueron invitados por Hashem subieron al monte con Moshe y vieron al Dios de Israel. Y cómo Dios preparó de antemano buenas obras para que andemos en ella, una perfecta alusión a las leyes santas que aparecen en la Torá. Y aparentemente hay una contradicción de parte de Pablo, pero le garantizo de antemano que no lo es. Cuando entendemos las cartas en su tiempo y la situación que se está presentando. Porque uno de los grandes problemas de la iglesia cristiana es que cogieron la carta de Gálatas, la leyeron, entendieron su mensaje simple y desecharon a Moisés. Y por eso es que existen tantas y tantas doctrinas, tantas y tantas enseñanzas, que cuando las filtramos en el fundamento no tienen nada que ver con lo revelado. Incluso, ni tan siquiera como aparece en el Nuevo Testamento, según ellos le llaman. El Santo bendito sea, a cada uno de nosotros en la congregación que estaba nos llamó para que regresáramos al camino bueno, para que nos paráramos en esos caminos y buscáramos ese camino bueno y andemos en él. Y eso es lo que debemos hacer. Buscar ese camino bueno, encontrarlo y comenzar a andar en él. Ese es mi compromiso en Etz Haim. Por eso el giro trascendental de parte del Moré. Por eso ves que ya escucha y ve que ya Moré no habla de las cosas que solía hablar. Porque para Moré, Mashiach es primordial. Hablen de mí, dijo el Mashiach. Háblenles de mi Padre. Háblenles del Espíritu que santifica. Mashiach está a la puerta, tenemos que vestirnos de gala. Yo quiero vestirme de blanco, no sé usted. Y escuche bien, amigo, lo que eso significa. Nuestra mente no es capaz de percibirlo. Si usted piensa que la boda del Cordero es una gran mesa con un montón de comida y usted se va a sentar a festejar en ella y le van a dar todos los tesoros de la tierra y usted va a ser rico, lamento decirle que usted no ha entendido el Evangelio. El banquete mesiánico es la finalización, o mejor dicho, el paso casi final de la santificación que Dios quiere lograr en todos aquellos que escuchan el mensaje, sea judío o gentil, para que Hashem pueda ser revelado a todos y el hombre no muera. Imagínense lo que eso significa. Es difícil de comprenderlo en nuestra mente. El deseo de Hashem es revelarse a sí mismo al humano en todo su esplendor. Morar en medio de la humanidad. Pero para eso es necesario que los humanos, las vasijas, estén listas. Quiera el Santo bendito sea que lo que hemos compartido con ustedes les sea de gran
edificación y ayuda en este camino. Les recuerdo que mañana vamos a estar estudiando la Parashá Yitro en la sección de estudios en la mañana en nuestro salón virtual del Bet Midrash Etz Haim. Si usted no se ha registrado todavía y le interesa participar, puede entrar a nuestro sitio web etzhaim.com y allí encontrará el enlace de registro. Se registra, es muy fácil, y entonces recibirá a vuelta al correo una certificación de registro y una invitación con enlace directo para usted poder entrar a nuestra clase a las horas que le aparece en su correo electrónico, porque el sistema está creado para ajustarse al horario del lugar donde usted se encuentra. Es decir, que si en el lugar donde usted se encuentra son las 4 de la tarde porque vive más adelantado de nosotros, el sistema mismo le va a recordar a la hora de entrada, no importa que el Moreh Yosef esté aquí a las 10 de la mañana. También les recuerdo que tenemos nuestro acostumbrado comentario las tardes en la Parashá en el Bet Midrash, así que no se lo pierda a través de Facebook Live, YouTube y nuestro programa de radio, en nuestra emisora de radio Etz Haim Radio. Les hablo Moreh Yosef, director Etz Haim. Con el favor del cielo nos vemos la semana próxima. Excelente fin de semana, excelente Shabbat. Shalom.